por invitarnos y feliz tarde. Igualmente para ti, Eva. Mientras tanto, seguimos mirando cuestiones de la geopolítica. Ayer les contábamos que los empresarios alemanes, el DAX, están pidiéndole a Scholz básicamente que empiece a bajar un poquito el tono con respecto a China y con ese decoupling que está pidiendo Olaf Scholz que se haga. Hoy hemos querido también profundizar un poco más en la relación Alemania-China, porque ya saben ustedes, se habla mucho de que Alemania es muy dependiente también de China, igual que lo era de Rusia, pero ¿hasta qué punto? Javier Luengo, muy buenas. Sí, Marta, y para profundizar hay que irse a unos meses atrás, concretamente al pasado 4 de noviembre. Entonces el canciller Olaf Scholz se va a Pekín de viaje en la primera visita oficial de un líder europeo en los últimos 3 años en los que la rígida política COVID-0 de Xi Jinping han hecho imposible este tipo de encuentros, en los que el dragón dormido fue el gran aislado de un mundo que poco a poco se iba reconfigurando en esa estrategia multipolar de la que estamos hablando hoy en día. Es por esto por lo que cuando Berlín anunció al resto de socios sus intenciones de viajar al gigante asiático, no pareció sentarles muy bien. Muchos palidecieron, y en Bruselas especialmente, porque pensaban que si un país como Alemania, la locomotora, inclinaba la balanza a favor de Pekín, en Estados Unidos no iba a sentar bien este movimiento. Y si no, escuchen una comparecencia del alto diplomático europeo Josep Borrell ante el Parlamento hace apenas unas semanas, el pasado 18 de abril. En todo caso, hay que rechazar la ilusión de que para protegernos económicamente de China hay que desacoplar nuestras economías. Nuestra dependencia del comercio internacional es demasiado grande. Es más del doble de la que tienen los Estados Unidos. No ganaríamos en seguridad, nos privaríamos del contrapeso económico y otros ocuparían el vacío que dejaríamos. Hay que diversificar para reducir vulnerabilidades, pero reducir vulnerabilidades, a fin de cuentas, es lo mismo que aumentar nuestra autonomía. Pero es que se hizo creciente este miedo cuando además Scholz anunció que una delegación de los mayores empresarios del país, que en la práctica son los mayores empresarios de Europa, irían a estrechar lazos con esta nueva potencia en busca de relanzar esa estrategia de la nueva ruta de la seda china. Pero aquí, conscientes de lo que hay en juego, Bruselas cambió el discurso y von der Leyen advertía: hay que ser conscientes de que China es el próximo gran actor de la escena internacional. We should never lose sight of the magnitude of this transformation into a modern-day economic powerhouse, key global player, and a leader in many of the cutting-edge technologies that certainly will shape the next decades of global civilization and progress. This international and economic status, as well as our own interests, make it all the more important for Europe to manage its relations with China. Scholz parecía entonces estar como de costumbre, siendo un mero continuista de la política internacional de su predecesora, la conservadora Angela Merkel, quien dejó todo bien atado para que Alemania fuera la conductora del timón de mando de este viraje hacia el este del mundo por parte de Europa. De hecho, muchos acuñan a China y la dependencia germana como el gran fracaso de la política exterior de la conservadora. Pero lo que causó más revuelo en todo caso fue la aprobación por parte de la Cancillería de la compra de una participación en el puerto de Hamburgo, uno de los principales de todo el continente europeo, el más grande de Alemania, por parte de la China Ocean Shipping Company, justo antes de este viaje. 6 ministros se opusieron al acuerdo, incluida la titular de Relaciones Exteriores y el viceprimer ministro, el vicecanciller Robert Habeck. Eso sí, aquí Scholz se impuso y tomó este entendimiento de Hamburgo como un regalo a su visita al país anfitrión, a China. Un momento, el de la visita, que realmente no fue todo lo grandilocuente que se esperaba en Berlín. Xi rompió allí con la ortodoxia del Partido Comunista, porque justo antes se celebró ese gran congreso en el que partió todas las normas existentes el chino y se decidió por imponerse en un tercer mandato al frente del país. De hecho, el socio liberal germano en Alemania, en el gobierno, salió a criticar el movimiento de este viaje diciendo que había sido completamente inapropiado. La planificación de la visita de Scholz también expuso las grietas no solo dentro del gobierno alemán,
sino con uno de los socios preferentes, con Francia. El eje franco-alemán se rompía en este momento. La propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, a tener un viaje conjunto con Scholz no sentó muy bien en Berlín. De hecho, los alemanes le dijeron que no, que o Scholz iba solo o no iba nadie, que Macron, si quería que fuera a Pekín, que muy bien por su parte, pero que no lo harían de manera conjunta. Y fue Macron el que finalmente dio la callada por respuesta y cogió el avión. Se fue a Pekín, lo hizo junto a Ursula von der Leyen, hizo su propio viaje y la visita de Scholz se pospuso extraoficialmente. En ningún momento en la agenda del gobierno alemán se dijo de manera a las claras que había sido por Francia, pero extraoficialmente Scholz no viajó a China hasta que el presidente francés decidió cambiar el viaje, la fecha de su viaje a principios del 23. Una falta de voluntad manifiesta del canciller para compartir escenario con Macron, que terminó por cancelar repentinamente este viaje, y es Scholz así una voz cantante de la línea del Partido Socialista Alemán, habiendo expresado en varias ocasiones la necesidad de evitar dependencias colaterales, no solo de China, sino también de Estados Unidos, hablar de la independencia, no solo energética, económica en su conjunto, del continente europeo, emprendiendo una reevaluación, esto es el sinónimo que han utilizado ellos, una reevaluación de las relaciones sino-germanas. Las visitas diplomáticas a Alemania han dado fe de ese deseo de diversificación. Casi simultáneamente a Scholz le contraprogramaron sus propios ministros. Marta, estamos hablando de la de Relaciones Exteriores. Annalena Baerbock se embarcó en una visita de 4 días a Kazajstán y Uzbekistán. El presidente del país, el de la República, Walter Steinmeier, viajó a Japón y a Corea del Sur durante una gira de una semana y apenas Scholz estuvo 11 horas en Pekín. El propio Scholz dio paso en este breve viaje al continente asiático más que a China, a otros países, Vietnam o Singapur, y todas ellas con el objetivo de relanzar esas relaciones económicas bilaterales. Y respecto al acuerdo de venta del puerto de Hamburgo, que es lo que de verdad preocupaba en Berlín, finalmente todo se ha quedado en agua de borrajas, llegó en un mal momento. Pekín ahora no quiere ese 35% de la participación de esta plaza comercial del viejo continente. Y desde Alemania hablan de que si se hubiera llevado a cabo la operación hubiera sido una grave amenaza, un sinsentido por parte del Ejecutivo. Sea como fuere, la necesidad de mantener la relación cordial con China no es un sentimiento compartido por los socios de coalición de Scholz. Los verdes, los liberales, le dicen que no hace falta China, que en estos momentos en los que parece que va a por esa incursión en Taiwán y ese enfrentamiento cara a cara con Estados Unidos, no le viene bien a una economía como la alemana ir a por ellos. Y precisamente, como decías, Marta, el problema es el empresariado germano. El DAX alemán es el que se opone a esta ruptura de las relaciones, quiere mantener esa línea conservadora socialdemócrata mirando a Occidente, y critican que los verdes se pongan de perfil. En estos momentos son los directores ejecutivos de grandes compañías como la química Bosch, pero también automovilísticas, Volkswagen, Mercedes, todos ellos se están oponiendo a la ruptura de relaciones. Lo adelantábamos ayer mismo aquí en Negocios Televisión, y Scholz lo que dice es que hay que separar por una parte los intereses políticos y por otra los comerciales y los económicos. China es importante para Alemania por un solo dato, y el que les vamos a dejar ahora: las relaciones comerciales superan los 300.000 millones de dólares de valor. Esto representa el 8% del total de la producción que actualmente tiene Alemania en su mercado. Bosch, por ejemplo, ha invertido alrededor de 10.000 millones en una planta química en la costa sur de China. Volkswagen ha repuesto su compromiso de electrificación de la flota y su planta automotriz en Xinjiang, a pesar de las persistentes preocupaciones sobre la trata a minorías musulmanes uigures y otras en la región noroeste. Y el mercado chino para Mercedes representa el 40% de las entregas. El fabricante de lujo vende más del doble, Marta, de los vehículos en China que en Estados Unidos. Pues Javi, muchísimas gracias por esa pieza también